Y muy bien llegados de nuevo a respondernos la pregunta de cuál es realmente mi dolor. ¿Es mío o no es mío? Y estábamos escuchando la historia del autor, que de hecho solo le pasa al autor cuando visita a su madre y su cuerpo se pone rígido, frío, distante. Bueno, en la versión moderna, cuando visitamos a mamá, estamos muy ocupados con el teléfono, tenemos muchos mensajes por responder, un par de llamadas o cualquier juego que nos distraiga de la presencia de la madre. Entonces, él regresa a la ciudad de Pittsburgh a visitar a su madre y se hace la imagen mental de visitarla y la madre le abraza. Y dice, ella me va a abrazar y yo, o sea, su niño interno, que no deseaba otra cosa más que ablandarme en sus brazos, haría exactamente lo contrario, me haría de acero. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Envuelto en un abrazo que me resultaba casi insoportable, era apenas capaz de respirar. Sin embargo, le pedí que me siguiera abrazando. Quería aprender a conocer por dentro y por fuera la resistencia de mi cuerpo, dónde me tensaba, qué sensaciones me surgían, cómo me cerraba. Aquella información no era nueva. Ya había visto reflejada aquella pauta en mis relaciones de pareja. Significa que era un hombre que no gustaba de sentirse tocado por su pareja, o abrazado, o besado, o con mucha cercanía. Solo que esta vez yo no me apartaría. Tenía el propósito de curar de raíz aquella herida, porque realmente el dolor no era que su pareja estuviera cerca, que lo abrazara. Su dolor, que sí es de él, venía más atrás del abrazo de la única mujer que será la mujer para toda la vida. Mujeres y hombres, el único hombre para toda la vida se llama papá, porque ese es el único para siempre. Felices por siempre, solo papá, porque aunque papá esté trascendido o yo esté trascendiendo, es el único papá que tengo. Claro, yo tengo dos papás porque tengo biológico y de crianza. Sin embargo, el hombre de la vida, el primer amor y el que es para siempre es papá, porque ese no cambia. Y la mamá también será la primera, la de para siempre. Yo no puedo ser una esposa para siempre. Eso es una mentira original. Ella sí puede ser su mamá para siempre. Y eso es una verdad universal. Cuanto más tiempo pasaba mi madre abrazándome, más me creía yo a punto de estallar. Aquello me producía tanto dolor físico. El dolor daba paso a la insensibilidad y la insensibilidad al dolor. Después, al cabo de muchos minutos, algo se dio. Empecé a ablandarme y seguí ablandándome a lo largo de las semanas siguientes. En una de las muchas conversaciones que mantuvimos durante aquel tiempo, ella me contó, casi de pasada, una cosa que me había sucedido cuando yo era niño. Mi madre había tenido que pasarse 3 semanas ingresada en un hospital para operarse de la vesícula. Sabiendo esto, empecé a unir las piezas de lo que pasaba dentro de mí. En algún momento dado, antes de que yo tuviera 2 años, era la edad que tenía cuando me separaron de mi madre, se había arraigado dentro de mi cuerpo una tensión inconsciente. Como un mecanismo de defensa de protección, el niño ante la vulnerabilidad de la ausencia de la madre crea una caparazón, una armadura y se hace fuerte para renunciar a la vulnerabilidad. Cuando mi madre volvió a casa, yo había dejado de tener confianza en su cariño. Ya no era vulnerable a ella. En vez de eso, la aparté de mí y seguiría haciendo lo mismo durante los 30 años siguientes. Ocurrió a los 2 años, ya tenía 32. Cuando vivimos o cuando nos damos la oportunidad de ir a la historia, con la herramienta que quieras, despertar a tu familia es una de esas herramientas, trabajar las lealtades inconscientes es otra herramienta. Esas conversaciones de poder nos llevan mágicamente a ese momento donde ocurrió el efecto mariposa. Tenía 2 años. En ese momento el niño no es consciente de que está creando una estructura que lo blinda. Ya cuando tienes la edad adulta y vuelves por tu niño, puedes decirle que mamá nunca te abandonó, que mamá estaba transitando una enfermedad, porque a los 32 años ya sabes que es una enfermedad, a los 2 años no. Y cuenta que hubo otro hecho temprano que también pudo contribuir al miedo que él tenía
a que su vida se arruinara de pronto. Mi madre me dijo que cuando me dio a luz, el parto había sido difícil y el médico había tenido que emplear el forceps. Mira qué curioso. Varios somos hijos que fuimos apoyados por Don Forceps. A consecuencia de ello, nací con múltiples yo recuerdo que cuando yo leí ese pedacito del libro, cuando este libro, para todos los que vienen llegando a la grabación, ya lo habíamos leído y estamos leyéndolo de nuevo para ti. Entonces, bueno, es muy divertido porque yo nací apoyada con los forceps, entonces cuando leí esto yo me fui a tocar la cabeza y a revisarme porque yo no me encuentro las magulladoras, de pronto están escondidas. Entonces, porque él dice aquí, a consecuencia de usar forceps, nací con múltiples magulladuras y con el cráneo algo hundido, cosa bastante común en los partos con forceps. Y créanme, me fui a revisar, a tocarme la cabeza y a ver, bueno, ¿dónde fue? ¿Qué ocurrió? Que los forceps lastimaron mi cabeza, porque aunque soy una mujer adulta, todavía mi niña tiene muchas ilusiones de comprender cosas y ha sido súper gracioso poder buscarlos. Ahora que yo soy mamá adulta, y esto es un compartir muy especial para mi sanación y mi cura, cuando estoy en el proceso de parto de mi bebé, ahorita recién, mi bebé muere dentro de mi vientre en la gestación, y para poder hacer el proceso de legrado, el médico, mágicamente, porque la experiencia nos lleva hasta donde nos corresponde, el médico para poder extraer el saco gestacional de mi vientre, de mi cuerpo, utilizó forceps. Él toma los forceps para apoyarme a dilatar y poder extraer el bebé o el saco donde estaba creciendo mi hijo y había muerto. Y esa memoria es transgeneracional de una forma súper impresionante. Cómo los forceps vuelven a mi vida. Entonces yo, en el despertar a la madre, le pregunto a mi mamá por los forceps, porque la creencia es que los forceps son para ayudar al pequeño que no quiere nacer. Claro, es generalmente lo que ocurre. Y mamá me dijo una frase muy poderosa, mágica, y me dice, yo le dije, mamá, es que usaron forceps en mí porque el médico los usó para apoyarme a mí a dilatar porque yo no fui capaz emocionalmente de expulsar a Ethan cuando murió en mi cuerpo. Mi mamá me decía, es que a mí me pusieron los forceps porque yo estaba muy ansiosa y muy nerviosa y tú eres mi primera hija. Entonces mamá dice, el médico usó los forceps para ayudarme a mí a que no estuviera tan nerviosa para que nacieras, porque usted quería salir rápidamente. Y eso ha sido súper transformador, porque yo quería nacer rápidamente. Ahí hay una comprensión de por qué yo soy tan rápida en muchas cosas y cómo los forceps muy amorosamente apoyaron a mamá para darme a luz y cómo los forceps muy amorosamente me apoyaron a mí como mamá a darle luz a mi hijo trascendido, ¿ya? En esta experiencia le llaman aborto o novedad, yo lo llamo mi hijo murió y había que entregarlo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso para contarles que el nacimiento por forceps, después de que haces una comprensión, también tiene su lado divertido y también tiene su gran lección. Mi madre me desveló con pesar por su parte, claro, que cuando ella vio mi aspecto físico, al principio le costaba trabajo tenerme en sus brazos. ¿Por qué? Porque nacemos lastimados, con debilidad, quizás golpeados, por eso les digo que me buscaba los golpes en la cabeza, pues yo no me los encontré. Entonces una mamá que tiene su primer hijo tiene una gran sensación de pérdida de que su pequeño, ¿cierto? Lo puedas lastimar o lo puedas fracturar o lo puedas dañar. Su relato me llegó muy hondo y me ayudó a explicarme ese sentimiento de estar arruinado que yo no conocía profundamente. Lo curioso era que los recuerdos traumáticos de mi propio nacimiento, que tenía sumergidos en el cuerpo, salían a la superficie siempre que yo daba a luz un nuevo proyecto o que presentaba en público un nuevo trabajo. El mero hecho de entender esto me aportó muchísima paz. También tuvo el efecto inesperado de acercarme más a mi madre. Mientras reparaba el vínculo con mi madre, empecé a reconstruir también mi relación con papá.
Mi padre había trabajado en la construcción y había sido sargento en la marina. Vivía solo, en un apartamento pequeño y muy destartalado. El mismo en el que llevaba viviendo desde que se divorció de mi madre, cuando yo tenía 13 años, y que nunca se había molestado en reformarlo. Como siempre, había herramientas viejas, tuercas, tornillos, clavos, rollos de cables eléctricos y cinta adhesiva dispersos por las habitaciones y por el pasillo. Cuando estábamos juntos en aquel mar de hierro y acero oxidados, le dije que le echaba de menos. Fue como si mis palabras se evaporaran en el vacío. Él no supo qué hacer con ellas. Yo había anhelado desde siempre estrechar mi relación con mi padre, pero ni él ni yo habíamos sabido cómo hacerlo. Sin embargo, aquella vez seguimos hablando. Le dije que le quería y que había sido un buen padre. Le conté los recuerdos que tenía de las cosas que él había hecho por mí cuando yo era niño. Sentía que él escuchaba lo que le estaba diciendo, a pesar de que sus actos daban a entender lo contrario, porque se encogía de hombros o me cambiaba el tema, fue típico de nuestros papás. Tuvimos que pasar muchas semanas hablando y compartiendo recuerdos. Una de las veces que estábamos comiendo juntos, me miró fijamente a los ojos y me dijo: nunca creí que me quisieras. Escuchar esto del papá es muy teso y muy lindo. Nunca creí que me quisieras. Me quedé casi sin respiración. Estaba claro que los dos teníamos dentro un gran dolor acumulado. En aquel momento, algo se rompió y se abrió. Eran nuestros corazones. A veces, el corazón debe romperse para poder abrirse. A veces, el corazón debe romperse para poder abrirse. Con el tiempo empezamos a expresarnos nuestro amor mutuo. Yo veía ya los frutos de haber confiado en las palabras de los maestros, sobre todo en la del segundo maestro, que me pareció más grande. Vaya, finalmente aceptó en su corazón el mandato de ambos maestros, porque algún día entenderemos y siempre volvemos a papá y a mamá y terminamos incluso repitiendo sus valores y sus principios donde estemos. Alguna vez yo, cuando viví en Estados Unidos, con una cubana me decía: tú siempre dices por favor y gracias. Y es que mi madre siempre que te pide algo te dice: me compras tal cosa por favor y gracias, me pasas tal cosa por favor y gracias, me regalas tal cosa por favor y gracias. Y yo le respondí como de forma automática: es que mi mamá me lo enseñó. ¿Y cuántas veces terminamos diciendo: mi mamá decía, es que mi papá me enseñó tal cosa, me orientó tal otra? A la larga, todo lo que nos entregan de pequeños se convierte en un mandato de grandes, los que son sanos y no tan sanos, ambos. Por eso es que tomamos aquellos que fueron tan dolorosos o tóxicos y los transformamos en algo más saludable. Mi mamá lo decía. Entonces, confié en las palabras de mis maestros y de haber regresado a casa para curarme con mis padres. Cuando él confía en sus maestros, humildemente regresa a la casa de sus padres a curarse. Estaba siendo capaz por primera vez, que yo recordara, de permitirme a mí mismo recibir el amor y el cariño de mis padres. No del modo que yo había esperado en otros tiempos, sino del modo en el que ellos eran capaces de dármelo. Algo se había abierto dentro de mí. No me importaba cómo podían o no podían quererme. Lo que importaba era cómo podía recibir yo lo que ellos podían darme. Eran los mismos padres de siempre. La diferencia estaba en mí. Volví a quererlos como debía de quererlos cuando era muy niño, antes de que se produjera la ruptura del vínculo con mi madre. Mi separación temprana de mi madre, además de otros traumas semejantes que había heredado yo de mi historia familiar, más concretamente que 3 de mis abuelos habían perdido a sus madres respectivas a edad temprana y el cuarto había perdido a su padre siendo muy pequeño y había perdido también entre el dolor una buena parte de la atención de su madre. Todo esto había contribuido a forjar mi lenguaje secreto del miedo. Por fin las palabras solo, desvalido y arruinado, y los sentimientos que habían acompañado estas palabras empezaban a perder la capacidad de llevarme por un mal camino. Ahora se me estaba otorgando una vida nueva, en la que destacaba mucho mi relación renovada con mis padres. Entonces siempre podemos volver a tener
una nueva infancia. Lo primero que ofrecemos a nuestro niño, pues, son sus padres. A lo largo de los meses siguientes restablecí un vínculo de cariño con mamá. Su amor, que antes me había parecido agresivo y áspero, me resultaba ahora tranquilizador y reconfortante. También tuve la fortuna de gozar de 16 años de relación estrecha con mi padre antes de su muerte. Durante sus últimos 4 años de vida, marcados por la demencia senil, mi padre me enseñó una lección sobre la vulnerabilidad y el amor, quizá la más profunda que haya aprendido yo jamás. Nos reuníamos en aquel lugar que está más allá de los pensamientos, más allá de la mente, donde solo reside el amor más profundo. Tuve muchos grandes maestros a lo largo de mi historia y a lo largo de todos los viajes que hice, pero volviendo la vista atrás, comprendo que fue mi ojo estresado, amenazado, terrorífico, lo que me hizo volver del extremo del mundo, volver a mis padres, abrirme un paso entre la ciénaga de los traumas familiares y llegar por fin a mi propio corazón. Mi ojo fue el maestro más grande de todos. Ahora, la enfermedad, la separación, la quiebra y otros son esos grandes maestros, son el llamado, son el mensaje, también son el mensajero, para volver al amor más profundo y poder decirnos, es que el amor es todo lo que existe y todo lo que existe es el amor. Y ese principio del amor es todo lo que existe y todo lo que existe es el amor, no es más que la prueba de la vida, porque nacimos por obra y gracia del amor, porque mi mamá dijo que sí, porque mi papá dijo que sí, porque somos todos un acto de amor universal, todos. Eso, respiramos profundo. Hoy veo perfectamente, a pesar de que mi oftalmólogo me asegura que no debería ver nada con la cantidad de lesiones que tengo en la retina. Dice con expresión de escepticismo que las señales luminosas deben de estar rebotando y sorteando de alguna manera la fóvea, que es la región central de la retina. Como en tantos otros casos de curación y de transformación, lo que al principio parecía una adversidad, en realidad era una bendición disfrazada. Paradójicamente, después de haber buscado soluciones en los rincones más remotos del planeta, había descubierto que los mayores recursos para la curación los llevaba ya dentro de mí mismo y solo tenía que extraerlos. La curación tiene que ser un trabajo interior, en último extremo, un trabajo interior. Tuve la suerte de que mis maestros me encaminaran de nuevo hacia mis padres, hacia mi casa y hacia dentro de mí mismo. A lo largo de este camino fui descubriendo los relatos de mi historia familiar que terminaron por darme la paz. Agradecido y dotado de una sensación de libertad, emprendí la misión de ayudar a otros a que descubran esta libertad por sí mismos. Así que, como siempre se llega el día en que volvamos a nuestra historia, te dejo una invitación especial en el día que estés escuchando esta lectura activa para hacer comprensiones. Llévate a la experiencia de vivir los despertares a tu familia. Permítete introducirte en el despertar a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus hermanos, a tus ancestros mayores, que son tus abuelos, tíos y todos los que nacieron primero. Despertar a tu pareja. Es un programa bellísimo que me abrió el camino para yo profundizar en la historia de todas estas personas y hacerlo paso a pasito. Yo soy una mujer adulta que se decía, pero ¿por qué no dejaron la historia escrita? ¿Por qué les cuesta contar? Y cuando paré de quejarme dije, bueno, pues entonces la voy a escribir yo. Y empecé hace 21 años a hacer preguntas, a recopilar información, primero a hacer mis procesos terapéuticos, ahora recién en el despertar a mi familia, a escribir sobre ellos, a atesorar fotografías, a traer recuerdos, a preguntarle a personas conocidas, incluso desconocidos que van apareciendo en el camino. Este es un programa muy bello que dura 6 módulos y si quieres conocer un poquito más, puedes escribirnos a nuestras redes sociales para que te puedas inscribir. Es un programa cíclico, así que vas a estar cada mes viendo uno de los despertares. Puedes empezar por cualquiera. Si empiezas ahora por los abuelos, luego pasas por la pareja y luego por allá empiezas la madre, el padre. Al ser 6 módulos, son 6 meses
del año y en los siguientes 6 meses del año seguimos, volvemos a empezar hasta que completes los 6 módulos y puedas regalarte la bitácora familiar, aquel legado que todos hubiésemos querido que nos dejaran escrito. Si eso no pasó, pues te corresponde a ti, que eres el que está escuchando esto. Así que gracias. Gracias a ti, a mí, a todo el equipo de lectores que ha hecho posible estos encuentros durante todos estos años. Y te invito a compartirte con otras personas para que tengan también la oportunidad de nutrirse de estos regalos que nos envía la divinidad a través de otros seres humanos que ponen sus mensajes en palabras, en papel y los convierten en libros. Gracias, gracias, gracias y hasta pronto.